Artículos audiovisuales Mundo Historia. Edad, época antigua. Título del artículo: Síntesis cronológica del Antiguo Egipto. 3000 años antes de empezar la civilización egipcia, en el 6000 a.C., encontramos los primeros asentamientos humanos en el Valle del Nilo. Hasta el 3100 a.C. se sucederán 3 periodos cada vez más evolucionados, denominados Badariense, Anratiense y Geerciense, hasta acabar formando diversos núcleos poblados conocidos como nomos y distribuidos en 2 zonas territoriales claramente diferenciadas: el Alto Egipto y el Bajo Egipto. En el 3100 a.C., Narmer, primer faraón de la primera dinastía, unifica las 2 tierras y gobierna sobre todo el país desde su capital, Menfis. Sin embargo, Egipto no será estable hasta la efectiva reunificación de Hasehemui, último faraón de la segunda dinastía, hacia 2700 a.C., quien deja a su sucesor un país estable y próspero que vio la aparición de la escritura hacia 3050 a.C. En este 2700 a.C. empieza el conocido como Imperio Antiguo, que comprende las dinastías 3, 4, 5 y 6. Las dinastías 7 y 8 aún son objeto de controversia. Es el periodo de la eclosión de las pirámides, la primera, la de Djoser en Sáqara, concebida por el genial Imhotep, y las más colosales, las de la meseta de Gizeh, de Keops, Kefren y Micerinos. Cabe destacar también al faraón Snefru, de la cuarta dinastía, como el mayor constructor, con 3 pirámides. Tras la continua pérdida de poder por parte de los faraones de la sexta dinastía frente a la nobleza, hacia 2150 a.C. se desmorona la unidad del país, que además es víctima de sequías y hambrunas. En 2150 a.C., durante un siglo, Egipto no contará con un poder centralizado. Es el conocido como primer período intermedio, que engloba las dinastías 9, 10 y 11. El gobernante tebano Montuhotep II derrota al poder de Heracleópolis y vuelve a reunificar el país hacia 2050 a.C. Con el traslado de la capital a Tebas empieza el Imperio Medio, que se prolongará durante el reinado de las dinastías 11 y 12, desde 2050 a.C. hasta 1800 a.C. Es muy valorada la literatura de este periodo. Se habilita la zona del Fayum, y hacia el final del Imperio Medio se observa una relevancia cada vez mayor de los sacerdotes de Amón. Amenemhat IV será el último gobernante del Imperio Medio. Tras él, el país volverá a dividirse. En 1800 a.C., los gobernantes de la 13ª dinastía se ven impotentes para mantener la unidad del país, y el delta se separa de la influencia del sur, formando la 14ª dinastía. Las oleadas de nómadas libios y asiáticos amenazan Egipto. Los hicsos se hacen con el poder al norte,
fundando las dinastías XV y XVI con capital en Avaris. Es la primera ocasión que Egipto es gobernado por extranjeros. Seqenenra, Kamose en la dinastía XVII y Ahmose, iniciador de la dinastía XVIII, lograrán derrotarlos, volviendo a unificar el país hacia 1550 a.C. Entonces empieza el conocido como Imperio Nuevo, que engloba las dinastías XVIII, XIX y XX y que significará 4 siglos de esplendor para Egipto, que se expandirá considerablemente. Tebas es el centro del poder, con los sacerdotes de Amón aumentando también el suyo propio, tan solo alterado brevemente por la herejía de Akenatón en Amarna. Es un periodo de batallas épicas para Egipto, como la de Megido, de Tutmosis III, la de Cádiz con Ramsés II o la del delta del Nilo contra los temibles pueblos del mar de Ramsés III. A la muerte de Ramsés XI, la nueva división del país es evidente. Al norte emergerán los libios frente al cada vez más poderoso clero de Amón. En 1050 a.C., Egipto entra en el denominado como tercer período intermedio. No es un buen período para Egipto, que pierde el control de Siria, Fenicia y Palestina. El otrora grande apenas sale ahora de sus fronteras. Además, Asarandón y su hijo Asurbanipal de Asiria derrotan a Egipto en sus propias tierras, tomando incluso la capital, Menfis. Este período engloba las dinastías 21, 22, 23, 24 y 25. Esta última, la primera de origen nubio de Kush, que logrará luchar contra los asirios sin ninguna fortuna. En el año 675 a.C. hay siglo y medio de Egipto como estado independiente, aprovechando las crisis sucesorias asirias, así como el continuo desgaste de sus ejércitos, que tendrá en Necao II a su faraón más conocido. Comprende la dinastía 26 con capital en Sais. En el 525 a.C., Cambises II, hijo de Ciro el Grande, derrota a Psamético III y Egipto cae bajo dominación persa. La dinastía 27 y la 31 son conocidas habitualmente como primer y segundo período persa respectivamente. En medio de estas dos dinastías persas y durante un período de medio siglo, entre el 400 a.C. y el 350 a.C., aprovechando otra crisis sucesoria, surgen 3 dinastías que se emancipan temporalmente de Persia, contando entre su ejército con mercenarios griegos. Son la 28 en Sais, la 29 en Mendes y la 30 en Sebenitos. Artajerjes III de Persia derrota definitivamente a Nectanebo II y Egipto vuelve a manos persas, aunque por muy poco tiempo, ya que Alejandro Magno derrota a Persia y conquista Egipto tan solo una década después. El año 332 a.C. es el inicio del conocido como período helenístico. Hasta el 300 a.C. gobernará la dinastía macedónica.
Alejandro Magno, su hermano Filipo III y su hijo Alejandro IV. A continuación lo hará por período de casi 3 siglos la dinastía Ptolemaica, también conocida como Lágida, cuyo último gobernante, la famosa Cleopatra VII, será derrotada en Actium junto a su aliado romano Marco Antonio, poniendo el capítulo final de la historia de Egipto, que en 30 a.C. pasará a ser una provincia de Roma. La cultura egipcia como tal desaparecerá pocos siglos después para no emerger ya nunca.